Bueno, ¿qué tal? Para este primer capítulo de un nuevo ciclo periodístico de Al Hueso, aula virtual, vamos a dialogar con la profesora Virginia Solari, profe de la Universidad Nacional de Avellaneda, de UCES, y también profesora de nivel secundario VIR en 3 colegios, ¿es así? Exactamente, sí, trabajo en escuelas de gestión pública y privada, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, así que más o menos tengo el panorama de un poco y en terciario también, es bien variada Variada. Y la conductora de un actividad programa de docente. radio también, Exacto, sí, sí, sí. También, completa. todo. Poliempleo. Bueno, Virginia, una pregunta por ahí un poco rebuscada, pero que también viene un poco al contexto en el que estamos, ¿no? Y en el que se ha desarrollado la educación durante todos estos meses. Y es un poco para que vos nos brindes tu perspectiva. Digo, en este contexto, ¿se transforma una manera de aprender? Es decir, que todo esto llegó para quedarse, o es una simple modalidad de estudio que es para este contexto y después se vuelve a la normalidad. Mira, varias cosas. En principio, digo, me parece que hay una tendencia, justo a fines del año pasado, hice justo una ponencia en un congreso de educación de la UNDAV sobre el tema de la educación en ambientes híbridos, y donde planteaba justamente el tema de aprovechar los recursos de la virtualidad para lo que tiene que ver con cuestiones de registro, ¿no? De cosas que se hacen en la presencialidad y que muchas veces suponen papelerío, llevar y traer cosas que se pueden simplificar en herramientas que te permiten el trabajo colaborativo. Hay algo que está planteado de base, creo que en todos los niveles, que tiene que ver con la igualdad de acceso, la igualdad de condiciones para poder estudiar y dar clases, ¿no? en esas condiciones. A mí lo que me parece que este contexto lo que sí hizo en primera instancia es evidenciar un montón de desigualdades, digo, creo que no estoy diciendo nada nuevo, ya se viene planteando un montón de desigualdades que preexistían a la pandemia y que con la situación de aislamiento y el tener que estudiar de manera virtual en forma forzosa, bueno, quedaron bien en evidencia. Con respecto a los avances tecnológicos, a ver, la educación a distancia, en primera instancia, no, la educación a distancia no es algo nuevo de las llamadas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas. Es decir, la educación a distancia en su momento también era la educación en correspondencia, había cursos por correspondencia, ¿no? Digo, de hecho, históricamente se podría hasta ver cómo se formaba a ciertos discípulos o gente que seguía a través de cartas. Entonces, con las tecnologías de cada época, ¿no? Lo que van cambiando son las tecnologías, y lo que a mí sí me parece que es importante tener en cuenta, porque como docentes, como profesionales, no podemos dejar, digamos, o tomárnoslo simplemente como, bueno, es una herramienta así nomás, tener en cuenta que las tecnologías no son neutras, ¿no? Digamos, es decir, que las tecnologías no son neutras y que tenemos que cuestionarnos qué herramientas vamos a utilizar, y en todo caso, cuando tomamos la decisión de utilizar una herramienta, bueno, saber cuáles son las condiciones de utilización de esa herramienta, ¿no? Entonces, pongo algunos ejemplos con respecto al tema de las plataformas. Yo creo que, con respecto a tu pregunta, porque me fui un poco de eje, con respecto a tu pregunta, creo que sí, que va a haber un cambio en las formas, que hay muchas cuestiones que van a trascender a la situación de la pandemia, porque aparte no hay una vuelta a la normalidad de un día para el otro. Es decir, Claro. una pandemia no se termina por decreto, que es lo que tal vez muchas veces no queda claro. Es decir, no hay una vuelta a la normalidad así como así, es decir, se ha transformado los modos de relación y también los modos de aprender y de enseñar. Entonces, hay ciertas cuestiones que quedaron. Lo que hay que considerar y lo que hay que plantearse entonces es, bueno, a través de qué herramientas, para qué, y ahí se abre mucho el Un panorama abanico, de las claro. cuestiones que podemos llegar a hablar. Ahí tenemos un abanico bastante como para varios ciclos, que si querés, Para de ser todo lo que dulce, se puede claro, hablar. para varios ciclos periodísticos, es verdad.
Sí, tenés varios ciclos porque se puede hablar de las cuestiones del rol de los trabajadores, es decir, nosotros como trabajadores, los docentes, las docentes, digamos, ponemos nuestro cuerpo siempre, ¿no? En las clases presenciales y en las virtuales también, pero acá también ponemos nuestros propios recursos, es decir, nosotros recién tuvimos un tema de conectividad a internet, es decir, uno pone su propia conexión, su computadora. Yo durante el periodo de pandemia tuve que comprar una computadora nueva para poder sostener el trabajo, y la cuestión de los dispositivos, el celular lo estoy estirando lo más que puedo, pero uno tiene que comprar nuevos dispositivos, digamos, es decir, tiene que suministrarse esas cuestiones, esas herramientas de trabajo. Me podrían decir, bueno, los libros para dar clases también los tenía que comprar. Yo, de hecho, en el tipo de materias que doy utilizo bastante la computadora, o algunas cuestiones que tienen que ver con la conectividad. Entonces, llevaba la computadora, mi computadora personal, llevaba al aula, y también la exponía, y también ponía mi recurso, porque en algún momento, digo, y acá también tenemos que analizar, bueno, ciertos procesos políticos, ha habido, con las críticas que se le pueden hacer, mejor o peor implementado, ha habido programas como el Conectar Igualdad, o como el Plan Ceibal en Uruguay, para tomar otros casos, donde se propone la inclusión de tecnologías en el aula. Lo que eso supone también una continuidad, enmarcarlo dentro de cierta formación también para el equipo docente, la apropiación porque hoy creo que todos piden a gritos, bueno, que vuelvan programas de ese estilo, cuando en algún momento también hubo cierto rechazo al que se suministren las computadoras, o cómo se las hace. Pero digo, a ver, para hacer también una crítica, digo, en su momento, Conectar Igualdad, una de las cuestiones que tuvo con respecto a la inclusión de tecnología fue que vino con sistema operativo Windows, lo cual después se desarrolló un sistema operativo propio, que fue Wayra, sobre plataforma de software libre. Entonces ahí me parece las preguntas que nos tenemos que hacer es qué recursos y qué tecnologías utilizamos, saber que las tecnologías no son neutras, y tomar decisiones ahí, y bueno, de ahí se puede hablar. Después, en otro momento, otro de los temas para hablar sería, bueno, las plataformas, que ahí también hubo algunas cuestiones en las que se estuvo avanzando. Pero no sé si para dónde querés que vaya con esto. Me quedé con una idea que planteaste, que es el tema de la brecha digital. Lógicamente, al vernos inmersos en este contexto, si ya había una brecha digital importante, esto lo que hizo fue profundizarla, en eso estamos de acuerdo. Ahora, vos puntualmente, ¿te encontraste con una situación de algún estudiante, de alguna estudianta, o de algún padre o madre que te planteó esto de que no contaba con las herramientas y los dispositivos para el dictado de clases de esta forma virtual? Yo he tenido estudiantes que que no me lo han planteado porque no se han conectado. Conversando con otros docentes, digo, por eso también esta situación a veces pone en evidencia cuestiones que ya estaban. A ver, en alguno de los cursos en particular, por ejemplo, tengo estudiantes que han repetido, ¿no? En quinto año del secundario, en provincia de Tenerife hasta sexto, Sí. que han repetido, ¿no? Entonces, muchos de ellos, o algunos de ellos, no se han conectado. Ahora, no se conectaban tampoco el año pasado, y por eso repitieron, es decir, no se conectaban estando físicamente en el aula, entonces tal vez hay otros temas de trasfondo. Y también hay otros que sí han manifestado, que se han acercado, y que nos han comunicado. En general, el que ha tenido problemas de conectividad, o que no tiene los recursos, de alguna forma lo hizo saber, como diciendo, no me puedo conectar. Pero ha habido un esfuerzo muy grande de las familias, y también de nosotros, de nuestros docentes, ¿no? De los docentes, por Sí, de la lograr comunidad la educativa en conexión. general es el esfuerzo, digamos. Sí, pero sí, por supuesto que hay brecha digital, y aparte hay dificultad también en lo que tiene que ver en el acceso a las tecnologías y en el saber utilizar las herramientas. Pasa del lado de los estudiantes y de las estudiantes y de sus familias, como también por parte de los docentes, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, hay docentes que tal vez nunca habían utilizado herramientas de trabajo colaborativo tipo Drive, planillas, entonces por ahí pasa de que te pasan la planilla y se borra, o la descargan y la mandan por mail, aunque había que hacerla de trabajo colaborativo. Digo, le pasa a los estudiantes, les pasa a los docentes. Hay una brecha digital.
En algunos casos, por falta de, acá porque me voy a salir un poco por ahí de, Sí, digo, sí, hay discusiones que creo que ya están dadas, ¿no? Digo, sí, creo que tiene que haber un Estado presente, que tiene que garantizar conectividad, que tiene que garantizar acceso a las tecnologías. Eso ya creo que lo han planteado muchos y muchas en las redes. Yo voy a plantear que también creo que después tiene que ver con, bueno, qué lugar damos a la inversión o al comprar tecnología tal vez en nuestras vidas. Acá por ahí me pueden llegar a criticar, digo, yo en general me gusta mucho la utilización de tecnología en la vida cotidiana, entonces tal vez en vez de comprarme una tele más cara o comprarme, no sé, una ropa de marca, prefiero comprarme una computadora de marca o digamos, tiene que ver con esa, yo creo que por un lado tenemos gente que, tenemos varios casos, por un lado tenés gente que directamente no tiene la posibilidad de poder acceder a la tecnología. Y hay otros, y esto también es algo que por ahí pasa con el tema del aislamiento, digo, yo creo que tenemos que seguir en la virtualidad en las escuelas por una cuestión de seguridad, porque no están dadas las condiciones edilicias y de salubridad para poder volver físicamente al aula, es exponer a los alumnos, a los estudiantes, a los docentes, al personal auxiliar, es exponerse mucho. Ahora, hay una realidad con respecto al espacio físico de estudio, ¿sí? Que tiene que ver con que por más que yo tenga la computadora o el celular y la red y la conectividad de internet, si estoy estudiando en una habitación con el resto de mi familia que están charlando, que están viendo la tele, que están haciendo su vida cotidiana porque viven ahí, claro. es muy complicado, ¿no? Incluso aunque tenga mi habitación, pero la tengo que compartir con mis hermanos, con mis hermanas, es muy difícil poder concentrarse para estudiar. Me acuerdo cuando recién inició la Universidad de Avellaneda, que yo estuve integrando el curso de ingreso como tutora, me acuerdo que en las entrevistas que hacíamos a los ingresantes, a las ingresantes, les preguntábamos, por ejemplo, si tenían en su casa un lugar donde sentarse a estudiar, por ejemplo, ¿no? Y no es un dato menor, porque no es simplemente tener la computadora y la conectividad, es también tener el espacio de estudio, ¿no? A veces, al lunes, por ejemplo, nos conectábamos con algunos alumnos que reaparecieron ahora también, porque eso también pasa todos los años, ¿no? Se conectan a fin de año y quieren hacer todos los trabajos. Ah, vale. Sí, en la presencialidad también. Y no, digo, y no, decíamos esto, digo, nunca extrañaron la escuela tanto como ahora, pero también tiene que ver con eso, con el tema de no siempre tenemos las condiciones. Digo, yo en mi caso, más allá de que no tengo, que soy una esclava del sistema en un montón de cosas, tengo el privilegio de poder estar sentada frente a una computadora, encerrada en una habitación donde puedo estar charlando con vos, eh, aislada de otras situaciones, ¿sí? Eh, y porque mi hija está entretenida en este momento, porque me ha pasado en medio de clases, ¿no? De tener, digo, esta irrupción en la vida privada Sí, de los docentes, de que una pequeña de 2 años y medio, y sí, viene y mamá, está trabajando, pero está acá en casa, entonces voy y me claro. acerco porque mamá está acá, ¿no? Y esas cuestiones nos han pasado. Yo creo que después, otro de los temas de debate tiene que ver, eh, está la ley de teletrabajo, que se va a poner en práctica cuando termine la situación de pandemia, pero hay varias cosas para pensar, como el derecho a la desconexión, como el tema del establecer horarios, es muy complejo, y en particular en el trabajo docente, lo que nos ha pasado es de que eso quedó como muy difuso. Siempre el docente se ha llevado trabajo a su casa para corregir, para un montón de cosas, pero te encontrabas con el alumno en el aula y te daba los trabajos en el aula, o en todo caso te los enviaba por mail, pero dentro de cierto marco de horarios Horarios. normales. Hoy en día Claro. uno le dan mails, mensajes, en esta voluntad que hemos puesto los docentes, principalmente con las escuelas secundarias, si bien uno trata de no exponerse mucho, por ejemplo, yo siempre tuve mucha resistencia a dar mi celular, principalmente en la escuela secundaria. Entonces, en mi caso lo que hice, agarré un celular más viejo y que uso para un emprendimiento que tengo para trabajar, y con un chip
destiné exclusivamente a poder comunicarme con los alumnos de las escuelas secundarias, porque muchos, el WhatsApp, viste que la mayoría de las empresas, acá tenemos también de que no es neutra la red, lo tienen bonificado. Entonces, más allá de mi resistencia en la primera parte del aislamiento, después dije, bueno, pero esto es una oportunidad que tengo de comunicarme con el grupo, porque el WhatsApp, si más o menos mantienen la línea, lo tienen bonificado, entonces ahí me puedo comunicar. Y bueno, hubo que buscarle la vuelta por ese lado, en mi caso, con un número que no es el personal, para poder mantener las cosas. He abierto una cuenta, la cuenta de Instagram esta de Profe y Mamá, la abrí en este periodo de pandemia justamente porque también es otro espacio donde se pueden comunicar conmigo, entonces tal vez en alguna escuela donde se ha decidido, bueno, no generemos interacción por el WhatsApp, pero sí tal vez a través del Instagram o de otras redes, siempre cuidando la cuestión personal, la vida privada propia y también de los propios estudiantes, ¿no? Digo, principalmente en el caso de la escuela secundaria. A mí, si tengo que reflexionar, cosas positivas también, digo, porque también, a ver, Sí, sí, negativas, claro. el tema de la cantidad de trabajo, se ha multiplicado. Yo en mi caso particular, toda la semana pasada para tratar de ir dando forma a todos los informes que uno tiene que presentar en esta época, Claro. me estuve levantando todos los días a las 5 de la mañana y hasta las 11 de la noche frente a la computadora. Y eso que yo no soy una docente que tiene tomadas horas en los 3 turnos, porque cuando decidí ser madre, decidí también dedicarle tiempo a mi hija, ¿no? Claro, ni hablar. Entonces, tenía tiempo que estaba en mi casa, ocioso entre comillas, pero digamos, tiempo en el que no estaba dedicada a dar clases, y hoy en día se me extendió mucho ese tiempo, de la mañana a la noche, es Claro. bastante agotador. Y así todo uno no llega porque, en mi caso particular, también me interrumpo constantemente por las situaciones de la vida familiar. Pero ¿qué cosas positivas podría sacar? Año tras año, los docentes en las escuelas secundarias, principalmente, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se nos venía planteando el tema del trabajar por proyectos con otras materias. ¿Qué pasa? Yo voy a la escuela y entro al aula y estoy yo sola trabajando, no trabajo en pareja pedagógica como pasa a Claro. veces en la universidad o en otros ámbitos, no se cruza tanto con los otros docentes. El docente va de un lado a otro, trabajás con diferentes equipos. ¿Qué pasó este año? De que hemos podido, por ejemplo, en una de las escuelas, los 3 docentes de las materias orientadas en comunicación hacíamos nuestras clases en conjunto, algunas de manera particular para trabajar temas de nuestras materias, pero también hemos hecho clases juntos, donde hemos trabajado temas relacionados. Hemos, por ejemplo, hecho un encuentro para trabajar cuestiones con los medios, con la Defensoría del Público, donde se han sumado las escuelas donde trabajamos. Eso normalmente va a la Defensoría y te da la charla en una escuela, y participan los estudiantes de esa escuela y los profesores que pueden estar en ese horario. En este caso pudimos juntarnos varios docentes de materias pertinentes para la temática que se iba a hablar, de diferentes escuelas orientadas en comunicación. Se generó una dinámica bastante interesante, se pudieron sumar estudiantes que querían y que les interesaba la temática, ¿no? O, por ejemplo, trabajar con profesores con los que yo nunca me he imaginado. La vez pasada, en relación con este tema de la defensoría, yo venía justo hablando con el grupo el tema de cuando se tomó el dióxido de cloro en la tele, que hubo denuncias a la defensoría, y tuve la oportunidad de hacer una clase junto con el profesor de química que contó qué era el dióxido de cloro y los efectos que podían tener. Entonces, Claro. una clase de química junto con el observatorio de medios, no me lo hubiera imaginado en la presencialidad, porque aparte no me cruzo nunca con ese profesor, no lo había visto nunca. Y sin embargo, en este contexto nos dimos la oportunidad de trabajar en equipo, en la materia de comunicación y cultura de consumo, trabajar junto con la profesora de geografía los temas de monocultivo, de cuestiones que tengan que ver con la soberanía alimentaria. Me parece que eso también es interesante, el tema del trabajo por proyectos, y de hecho se planteó que a partir del 2021,
por lo menos en la provincia de Buenos Aires, se va a trabajar por proyectos. Nos pedían un poco que lo cerremos así este año, pero la realidad es de que si bien generamos estas experiencias particulares, cada uno fue trabajando su materia y Claro. su contenido como pudo. Pero bueno, hay varias cosas para reflexionar, y me parece que lo que sí tenemos que hacer es problematizar, no decir, bueno, todas las tecnologías no son ni buenas ni malas, es Ujú. como los medios de comunicación, ¿no? Son justamente, como lo explico, son medios, están en el medio, pero bueno, están gestionados por personas, hay empresas detrás, hay intereses, y bueno, eso uno se lo tiene que cuestionar, el tema de las plataformas me parece que es uno de los debates para dar, la mayoría hemos recurrido al Google Classroom y la gente de Google, que es una de las empresas que más cotiza, una de las marcas que más cotiza a nivel mundial, y que ¿qué vende? ¿Qué vende Google? Nada, nuestra información, digamos, sí, vende Claro. mucho. Ujú. Trabaja con eso, y no creo que estén espiando lo que uno dice en las clases, digo, a ver, tiene que ver con una cuestión de Big Data, de la de otro tipo de datos que salen de eso, pero no es gratuito estar utilizando todas esas plataformas. En las universidades se trabaja con una plataforma de software libre, en general, en la mayoría, que es el Moodle, que eso permite personalizarlo y trabajarlo, lo que también supone una inversión de las universidades para Claro. tener una plataforma, servidores propios donde almacenes todo eso, y programadores, cual está bueno porque es trabajo local. En el caso de la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional salieron las aulas Juana Manso, pero la provincia de Buenos Aires en particular lanzó las aulas del Bicentenario, que es interesante porque también están basadas sobre plataforma de software libre, de desarrollo local, con servidores locales, y a su vez van a tener navegación de datos libres, ¿no? Porque si bien se hizo un galán despliegue desde el Ministerio de Educación con el Seguimos Educando, a través de la radio, de la TV pública y de varios cuadernillos, se cubrieron muchas cuestiones que tienen que ver con las materias, las materias comunes, matemática, lengua, literatura, inglés en algunos casos, o educación física, pero por ejemplo las materias orientadas en el secundario no estaban. Entonces, si yo quiero trabajar en comunicación y cultura de consumo, un documental, Tenías que prepararlo vos. claro, necesito que puedan tener datos para poder acceder a eso, ¿Mm? y eso me generaba una dificultad, ¿no? Si bien algunos materiales se podían llegar a encontrar en la plataforma de Educar, no teníamos esa posibilidad. Las aulas del Bicentenario, aparentemente en la provincia de Buenos Aires, vienen para quedarse y la idea es que las utilicemos. Otra cosa que me pareció interesante es de que las y los docentes de gestión pública, al estar registrados en el sistema, tenemos nuestras cuentas de correo, que también están basadas Claro. en el tweet de la plataforma de Google. En el caso de la provincia de Buenos Aires es el correo @abc.gov.ar, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, @web.edu.ar. Se empezó a utilizar más formalmente el correo oficial para informar cosas, antes estaba muy desordenado, cada uno utilizaba sus cuentas personales, digo, hay cosas que tal vez se pueden ir ordenando, queda todo nucleado en un drive, también te podrían decir, bueno, pero ahí el ministerio tiene la posibilidad de ingresar a observar Claro. todo lo que tenés en el drive, por Claro. ejemplo. Sí, es así. La verdad que yo no tengo nada que ocultar en mis clases, más allá de que ciertas ministras tengan temor de lo que hacemos cuando cerramos las puertas, digamos, pueden entrar al drive de mi cuenta web, @edu, y ver todas si tienen ganas, ver las grabaciones de las clases, criticarla, aportar, no hay problema, porque yo en mi caso las he dejado registradas ahí, no, No hay ningún problema. no tengo problema de abrir las puertas del aula. Está perfecto. ¿Sabes qué, Así Vir? Me quedé con algunas ideas que sí. planteabas recién. Y yo pensaba, digo, que en tu caso particular vos estás como de los dos lados del tablero, porque sos docente y sos madre.
Y un poco antes de entrevistarte acá, yo pensaba, digo, que pudieras contar tu experiencia. Yo creo que vos recién hablabas que creaste un Instagram, un medio que era Profe y Mamá. Digo, por ahí Ujú. estoy equivocado de cómo lo percibí, pero digo, es una forma quizás de transmitir y de comunicar lo que es ser profe y mamá precisamente. Sí, yo cuando armé la cuenta me pareció que tenía que ver con, primero que nada me pareció que era una oportunidad de visibilizar Ujú. justamente lo que nos pasa a las y los docentes, digo, a las mujeres nos atraviesa en nuestros cuerpos mucho más Claro, la cuestión de la maternidad, pero en mi caso nosotros compartimos las tareas de cuidado. Sin embargo, hay una cuestión que tiene que ver a nivel sociocultural de que, por ejemplo, si el papá está trabajando y está en una reunión, tal vez resulta como más invasivo que la nena se meta en cambio, como yo soy la mamá, ¿no? claro. Aparte de recurrir, porque por una cuestión de la edad recurre bastante a mí en varias situaciones, eh, parece como más normal que las mujeres estemos expuestas, pero me pareció que estaba bueno para visibilizar esas cuestiones y bueno, cosas que uno también va aprendiendo como docente. Yo, por ejemplo, la currícula a nivel inicial no la conocía, la estuve observando, incluso para poder ver todo lo que venían trabajando en la escuela, y es impresionante también lo que han trabajado desde nivel inicial, porque tal vez en la universidad, en un terciario, hemos tenido la dificultad de tipear y digitalizar las clases, Claro. eh, pero bueno, es otro nivel de contenidos. Ujú. Por supuesto, cada uno tiene que ver con cada etapa, no porque una profesora de nivel inicial tenga menos formación que una profesora de secundario, de primaria o de la universidad. Son formaciones diferentes. Lo que sí es cierto de que están acostumbradas o acostumbrados, hablo en femenino porque en general en nivel inicial hay creo que un gran porcentaje de profesoras, me parece que están más acostumbradas a trabajar justamente en la presencialidad y han hecho un trabajo impresionante, ¿no? Y me parece que eso también estaba bueno poder visibilizar y que también los estudiantes vean de que por ahí si no le estás respondiendo un mensaje es porque estoy haciendo un muñeco, como subí el video ayer, en el que tuve que meter harina dentro de un globo y me salió toda la harina Claro, disparada, sí. y en el medio recibiendo los mensajes de los alumnos que te preguntan, profe, ¿qué trabajos me faltan? ¿No? Y uno tiene 200 alumnos y vos tenés 15 materias, acá paso factura, y bueno, me parece que, bueno, que estaba bueno también visibilizar, ¿no? Creo que en mi caso soy comunicadora social y una de las cuestiones que uno aprende es de que justamente hay que poner los temas en agenda, ¿no? Entonces, Claro. el tema de las tareas de cuidado en la vida cotidiana y cómo afecta, ¿no? Este tema de la virtualidad y el trabajar desde casa me parecía interesante. Más allá, claro, de que a mí, yo ya trabajaba como profesora en educación a distancia, Ujú. me gusta mucho trabajar frente a la computadora y creo que hay que integrar ciertas cosas. También me gusta estar en el aula, intercambiar, charlar. Me gustaría poder, digamos, esto por ejemplo, creo que no lo voy a poder hacer. Yo era de las profesoras que tomaba mate en el aula con los alumnos. Bueno, esto no lo voy a poder volver a hacer, pero sí tener un intercambio, una charla directa, cara a cara, con las claves no verbales. Yo en mi caso particular, muchos docentes han hecho mucho hincapié en que prendan las cámaras, por ejemplo, ¿no? Yo la verdad que no los obligué o no las obligué a prender la cámara, porque bueno, me parecía vacío, no sé, digo, yo estoy trabajando, no me queda otra en ese sentido, eh, pero bueno, en el caso de ellos tal vez no tienen preparado el ambiente como para prender la cámara
y en algunos casos también por una cuestión de la edad. Más allá de que ya mayor de 16 años, si ellos toman la decisión de, eso aprendí en la charla con la Defensoría, si toman la decisión mayor de 16 años de prender la cámara, así como puede tomar la decisión de votar o de manejar un auto, también pueden tomar la decisión de prender la cámara y querer quedar expuestos. Yo en mi caso no trabajo en primaria o en el ciclo en el ciclo básico, con lo cual en general todos los estudiantes que tengo tienen 17, 18 años para arriba. Pero no me pareció invasivo, les respeté, en algunos casos la aprendían, en otros no, pero bueno, son todas cuestiones que se dan y es cierto que está bueno intercambiar Claro. ahí presencial en el aula. No, y también está buena la postura que tomaste, ¿no? Digo, por ahí también vos decías, por ahí no tienen preparado el ambiente, digo, también es entender, ¿no? Entender al otro, tener cierta empatía con la situación, digo, entender que todos estamos atravesando de la manera que podemos, porque volvemos un poco al principio, digo, esto nos agarró de golpe y porrazo a todos, el esfuerzo lo hemos hecho todos, como pudimos, así que me quedé pensando en eso, digo, que mantener el bienestar, digo, psicológico y emocional, ¿no? Digo, cómo resultó todo un desafío para la comunidad educativa en su conjunto, no solamente docentes y estudiantes, sino también hermanos, padres, madres, digo, resultó todo un desafío. Y yo quería consultarte, digo, si vos percibís que en este sentido, desde el Ejecutivo Nacional, se pensó algo, no sé, recursos, presentar ciertos, no sé, cierta A nivel asistencia nacional. para que esta situación no nos pase por encima, exactamente. A nivel nacional en educación. Uh-huh. Es compleja, porque no estoy ahí, no sé. Yo sí lo que creo, y ya que soy docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y que vos estudiaste ahí, yo creo que a las y los funcionarios de todos los colores políticos los haría cursar trabajo social comunitario. Me parece que en su formación académica falta curricularizar la extensión, es decir, me parece que falta construir políticas públicas junto con las y los actores territoriales. Me parece que ese es el gran desafío. Digo, a ver, hay sectores políticos, justamente en esta semana en la que estamos hablando, están todos los dichos con respecto a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen un posicionamiento ideológico destinado a ciertos lineamientos o modo de ver la realidad o de estigmatizar, y tal vez de otros con los que uno pueda estar más de acuerdo, pero que muchas veces se piensan políticas públicas desde una oficina y Claro. no desde el campo de Falta, batalla. como Es decir, diríamos vulgarmente, un poco de barro, digamos. claro, exactamente, ¿sí? Y a ver, a veces tal vez no es mala voluntad, o tal vez, a ver, muchos me podrán decir, pero bueno, pero yo tengo una militancia territorial, de haber estado en el territorio, bueno, pero no en el aula, ¿no? O no estando como docente. Entonces, uno, si va a diseñar una política pública, un plan de acción, tiene que poder conversar y hablar con las y los actores territoriales que están en ese momento, y voy aparte, que es algo, por eso digo, los mandaría a cursar trabajo secundario, tiene que ser, la intervención tiene que ser situada. Entonces, muchos funcionarios y funcionarias tal vez han sido docentes o han pasado por el aula, pero tal vez hace muchos años que no están, entonces el contexto cambió. Entonces me parece que, por supuesto, yo no planteo hacer una asamblea por Zoom y que votemos en asamblea, que las decisiones que haya que tomar, pero sí hacer ciertos muestreos, ciertas entrevistas, escuchar las voces. Es cierto que el ministro de Educación, Trota, ha hecho a través de sus redes sociales varios vivos en los que ha dado lugar a que lo interpelen, ¿no? Y que le planteen varias cosas. Eso me parece interesante con respecto a este contexto. Él viene del ámbito universitario, no del ámbito secundario, digo, también es
es muy difícil, digamos, las dinámicas, yo en mi caso particular, porque trabajo en diferentes niveles, en diferentes Claro, distritos, lo cual también es una complejidad, pero también me hace poder ver qué pasa en cada uno de los lugares. Nada, me parece eso, como que tal vez hay que dar más lugar a poder escuchar propuestas o a construir el conocimiento y a construir las políticas públicas, y ahí las universidades también tenemos un rol fundamental con respecto a problematizar la realidad y a poner temas en agenda y decir, esto no puede ser así, veamos cómo puede ser, construyamos propuestas, tal vez no es la más certera, pero hacemos preguntas que disparen acciones, ¿sí?, transformadoras en todo caso. Pero creo eso, digo, creo que me parece que la situación ha sobrepasado todos los planes que podían llegar a tener, claro. y que a veces tal vez la formación que se ha tenido muy dentro de aulas y que después se llevan adentro de oficinas, por más historia de militancia que pueda tener cada funcionario, cada funcionaria, hace que falte eso, ¿no? El tema de estar situado en la realidad territorial de cada provincia, de cada distrito, que aparte son totalmente distintos, ¿no? Somos un país federal muy, Muy muy amplio, ni diverso. hablar, ni hablar. Sí. Yo creo que igual lo habías respondido un poco en alguna de las preguntas anteriores que te hice, pero Yo me voy por las ramas, Joaquín. no, no, pero me parece que está bueno porque es una pregunta por ahí que puede ser eje de distintas discusiones. Como te digo, creo que la respondiste, pero igual no perdemos nada en que te vuelva a preguntar si vos considerás que el colegio, el aula en general, universitaria, de niveles iniciales y demás, va a cambiar para siempre o crees que vamos a volver otra vez como estábamos antes. No, sí, bueno, a ver, va a haber ciertos cambios. Va a haber se transformaron ciertas prácticas, ¿sí? ¿Mm? Algunas a los cachetazos, digamos, se han Claro, transformado ciertas. En mi caso, volviendo para situarme en la escuela secundaria, yo hacía bastante tiempo que tenía ganas, por ejemplo, utilizar alguna herramienta tipo el Classroom para la entrega de tareas, porque en mi caso particular y por mi espalda, yo no tengo auto, me muevo en transporte público cuando voy en la presencialidad, y estar cargando con todos los papeles, más allá del impacto ambiental, del gasto, de un montón de cosas. ¿Mm? La realidad es de que me perdone la gente del gremio gráfico, pero la realidad es de que supone toda una carga sobre la espalda del docente, Claro, literal. increíble. Sí, En sí, mi sí, caso sí. prefería digitalizarla. Entonces ya hace tiempo que venía con la idea de armar un Classroom, lo venía trabajando, armaba Classroom porque yo no tengo un servidor propio para poder armarme el aula en el Moodle, ¿no? Entonces, bueno, recurría a eso, a armar el Classroom y que me envíen, aunque tenga la actividad presencial, que me envíen la tarea por ahí. Hay algunos docentes que ya lo venían haciendo también, eso, ¿no? Ya se venía utilizando esta herramienta. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires se utilizaba el Edmodo ya, y hay algunos docentes que en la provincia también lo utilizaban, que ese es de software privativo, pero son aulas virtuales que ya se venían utilizando, pero eran como emprendimientos más individuales. Yo en mi caso tenía un blog que lo reactivé también tengo blogs de cada una de las materias que los reactivé en este periodo. ¿Mm? Yo creo que todo eso, todo ese material que preparamos, ya nos queda armado, nos queda todo un aprendizaje hecho y que transforma, sin duda, las prácticas pedagógicas, ¿sí? A mí me parece que al sistema educativo nos tenemos que plantear igualmente varias cosas para repensarlo, ¿no? Es decir, hay muchos estudiantes en la escuela secundaria que no responden porque no les interesa estar tal vez en la escuela secundaria, no porque no tengan la capacidad de estar, tal vez no les Claro, interesa, por el hecho de que tal no les vez interesa. necesitan otro modelo de escuela, por ejemplo, Ujú. ¿no? Se transformó, con la ley del 2006 se hizo obligatoria la escuela secundaria, lo cual
no me parece mal, pero tal vez se cambió la legislación, se cambiaron algunas cuestiones, pero no se cambia la escuela de fondo, una institución que es centenaria en dinámicas socioculturales que han cambiado, ¿no? Entonces, adentro del aula, las y los docentes hacemos, quienes nos apasiona la profesión, porque seguramente debe haber muchos que hacen tal vez un trabajo mediocre como en cualquier profesión, y hay muchos que tal vez no seamos tan buenos como queremos, pero que le ponemos ganas y garra, y que nos apasiona hacer eso, y que le vamos buscando la vuelta, de ingeniarnos, la de tratar de hacer actividades transformadoras, que puedan generar otra cosa, y bueno, y vamos transformando en el aula. Bueno, todo ese aprendizaje que tuvimos este año, yo para el año que viene tengo 1000 ideas. Claro. Ahora no sé qué cosas nos tenga preparadas en 2021, porque sé algo que el 2020 nos enseñó, es de que hay que prepararse, hay que ser muy flexible Es muy en flexible, las claro. planificaciones. Bueno, Virginia, la verdad Sí, que así que hay una nos, transformación. nos quedan un montón nos dejas un montón de material para pensar. Yo creo que esto también lo hacemos un poco para pensar lo que viene, y creo que tu aporte ha sido muy valioso durante este encuentro, así que bueno, desde ya agradecerte, y esperemos que no sea ni el primero ni el último, esperemos que sea el primero de muchos. Así que bueno, agradecerte, muchas gracias, y Dale. Y esperemos que sigamos reflexión en contacto. final, ya, no sé si, ya que estuvimos con el mensaje que tal vez nos dicen que los docentes adoctrinamos y no enseñamos a pensar, bueno, acá les tiré un montón de cosas para pensar. Esta misma dinámica se da en el aula, pero ajustadas a los ejes y a los diseños curriculares de cada una de las materias que uno da, ¿no? Uno, nada, eso, nos hacemos preguntas para pensar, ¿sí? Los docentes somos tutores, acompañamos el proceso de aprendizaje y de creación de conocimiento, no somos popes que bajamos el saber, ¿no? Es Claro. decir, acompañamos, ¿Y ¿no? cómo A cuesta veces cambiar esa quienes, idea, no? Es verdad eso que vos planteás. sí, ¿Cómo y quienes cuesta? dicen el docente adoctrina, y mucha gente que viene con el discurso de que el docente adoctrina y no enseña a pensar, en realidad son quienes tienen a los popes ahí que quieren que vaya alguien al aula a dar cátedra y que Claro, nadie hable. claro. ¿No? Es medio contradictoria ahí la cuestión. La tiro para seguir pensando. Bueno, bien, muchas gracias. No, gracias a vos, Joaquín, y felicitaciones por el emprendimiento. Bueno, muchas gracias.